Adelante, doctor. Bueno, primero agradecerles por las charlas. ¿Alguna pregunta del público para el doctor Mendoza o el doctor Soto? Gracias por sus presentaciones. Evidentemente, hablamos hoy de los tiempos de detección y el doctor tuvo una frase muy bonita acerca de que si perdemos el tiempo en la redetección y pues en la identificación de estas arritmias es grave para el paciente, ¿no? Entonces, mi pregunta es para los dos, para el doctor Soto, para el doctor Pablo. Pablo. ¿Cuál es su protocolo para que esa redetección sea rápida y efectiva? ¿Cómo funciona con pacientes que tienen dispositivos y con pacientes que no tienen dispositivos? ¿Cómo hacen, qué estrategias utilizan para redetectar esas arritmias rápidamente? Evidentemente en el contexto que aún no hay un programa de monitoreo remoto. Y mi segunda pregunta también para el doctor Sotico es, ¿qué recomendaciones específicas tiene para la programación de esos dispositivos post-ablación para grabar los episodios de redetección? Es una muy buena pregunta, muchas gracias. En la institución privada donde trabajamos, en la Clínica Delgado, tenemos un programa de telemonitoreo que incluye la detección, que lo maneja de hecho el personal de enfermería, y que está conectado con una base de datos que nos permite tener las alertas de los pacientes que presentan episodios de fibrilación auricular subclínicos. También tenemos una tendencia a aumentar el uso y a promover el uso de los dispositivos de uso doméstico, es decir, los relojes inteligentes en pacientes asintomáticos también los consideramos como una estrategia para seguimiento de nuestros pacientes post-fibrilación auricular. Si bien es cierto, no todos lo pueden hacer, es una opción que tenemos sobre todo entendiendo que los pacientes post-ablación podrían quedar asintomáticos después de los episodios, después de la ablación. Entonces, teniendo estos dispositivos, les mandan unas alertas al paciente, el paciente se toma el electrocardiograma y fomentamos el uso de estos relojes que puedan registrar trazos de electrocardiograma que nosotros podemos revisar. Pero como programa en sí de dispositivos externos no lo tenemos todavía. Sí, doctor Cabrera. Gracias por las ponencias magníficas. Yo tengo una pregunta para el doctor Soto. Mostraste mucha evidencia del beneficio de la ablación de FA en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero de este grupo, ¿cuál es el que ya no tendría indicación, ¿no? Porque hay un grupo de pacientes por algunas características que digamos, ya no voy a tener tanto beneficio, ¿no? ¿Qué características debe tener un paciente para que estando en falla cardíaca yo diga, este paciente probablemente ya no se va a beneficiar de una ablación? Sí, como hemos visto pues en los estudios del Castel-Lechev, ¿no? O sea, la presencia de fracción de edición de menos del 35%, y bueno, es un dato importante, ¿no? Para considerar la estrategia de ablación de fibrilación auricular como una alternativa efectiva de poder mejorar e impactar en puntos duros, ¿no? Sin embargo, pues los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues a veces no llegan en el momento pues más deseado, no llegan pacientes muy avanzados en estadios terminales, ¿no? Donde pues hay cambios estructurales y también pues pronóstico o expectativa de vida bastante corta en quienes evidentemente pues en ellos ya deberíamos de plantear otras estrategias. Hay pacientes que ya están en falla cardíaca avanzada. Sin embargo, pues como hemos mostrado, hay nuevos indicios en donde los que nosotros pensamos, recuerda que hace unos 10 años, ¿qué decíamos de pacientes con FA insuficiencia cardíaca? Ablación como que no es una opción, ¿no? O muy poco considerado por el pronóstico de mucha recurrencia. Ahora hemos mostrado de que no. En este grupo de pacientes el impacto en puntos duros está presente. Y ahora pues con el subanálisis del Castel-Lechev, donde pone que 25% para abajo no hay mayor impacto, que es un subanálisis, este nuevo estudio, el Castel-HTX, pues nos muestra todo lo contrario, de que todavía en este grupo de pacientes podríamos plantear ablación y podríamos beneficiar
en algunos aspectos, ¿no? del paciente, como pues la necesidad o prolongar la necesidad de asistencia ventricular u otras cosas. Yo pienso que en este subgrupo de pacientes aún falta por investigar, ¿no? Falta mucho por estudiar. Entonces yo diría pacientes con falla cardíaca avanzada, con FEI menos del 20-25%, con una dilatación extremadamente severa, una mega aurícula, una aurícula pues izquierda con un volumen indexado mayor de 85, como que calculamos nosotros. Son elementos que uno tiene que considerar para la decisión pues individualizada de cada paciente. Porque también hay otros pacientes que están en esas condiciones, pero están extremadamente asintomáticos. Y a pesar de cualquier terapia farmacológica, pues uno pues podría considerar ahí, individualizar al paciente e impactar, no necesariamente en algunos puntos que esperamos, pero sí de repente mejorarle su calidad de vida. Entonces, aquí es fundamental tener claro dos conceptos. Primero, que en insuficiencia cardíaca la ablación impacta en puntos duros porque la evidencia lo muestra así. En falla cardíaca avanzada, con algunas características que podrían salir de nuestros criterios de inclusión para nuestra institución de la ablación, la individualización de cada paciente es fundamental para ver cómo podemos ayudar al paciente. Y no únicamente en puntos duros, sino también en mejorarle la calidad de vida del corto tiempo que de repente le resta al paciente por su enfermedad crónica que lo está llevando adelante, ¿no? Bueno, tengo, no sé si es pregunta o comentario, más bien para el doctor Mendoza. Y es, bueno, dada la creciente evidencia que soporta que entre más temprano logremos que el paciente acceda a la ablación, mejor pronóstico, menos morbilidad, menos impacto en su calidad de vida, va a tener, ¿cuál consideraría usted que es una barrera en el contexto actual para poder implementar un mayor y más temprano acceso a la terapia ablativa? Yo creo que INCOR es una muestra de que en salud pública en Perú se pueden hacer las cosas muy bien. A nivel de salud pública, probablemente en Perú, Ministerio de Salud, que es, digamos, la mayor parte de la población, no tiene el acceso continuo a estos programas de ablación. Sin embargo, ya se está empezando. Y yo creo que la principal barrera es el acceso de todos los pacientes a este tipo de procedimientos. Lamentablemente no todos tienen esa oportunidad en nuestra realidad. Una segunda barrera que creo que es menos frecuente ahora, con la luz de la evidencia y con lo fomentado que está esto, es la referencia a los pacientes. Porque creo que ya los pacientes están más informados, los cardiólogos referentes también están más informados y ya toman estas indicaciones que hemos comentado ahora como un punto de partida para que el paciente tenga la opción de elegir. Incluso, como comentábamos con la doctora González, del primer episodio. Desde el primer episodio podríamos plantear, según las nuevas estrategias, ya una terapia invasiva, aunque suene muy atrevido, pero ya se podría hacer. Yo creo que una barrera en nuestra realidad es el acceso por sistema de salud. Bueno, y como comentario, no sé si hay alguna otra pregunta. Es realmente lo que mencionaba el doctor Soto, ¿verdad? Como se ha ido acumulando data que anteriormente no teníamos, nos hemos salido de ese paradigma de que el paciente que tenía un mayor compromiso cardíaco, fracción de eyección más deprimida, mayor cantidad de síntomas que antes, por casi que default decíamos, no, este paciente lo vamos a seguir únicamente con fármacos. Desde el grupo que se definió como minorías étnicas, grupo de alto riesgo, en el estudio de Cabana, ¿verdad? Que es un estudio que puede verse desde puede analizarse desde múltiples aspectos. Desde ahí, el subgrupo de más riesgo fue el que finalmente mostró mayor beneficio con la terapia ablativa. Entonces, un poco refrendando lo que mostraba el doctor Soto, es que definitivamente aún los pacientes que anteriormente definíamos como refractarios, si bien como electrofisiólogos quisiéramos un éxito donde el paciente no tenga absolutamente nada de arritmias atriales rápidas ni recurrencias, aún si el resultado de la ablación es una disminución de 30 a 40% de la carga fibrilatoria, eso le va a dar un beneficio clínico a ese paciente. Sea incluso considerado como una terapia puente a trasplante, que es lo que más adelante también se va a considerar en las guías. Y por otro lado,
Si bien la indicación en la FA persistente es una indicación 2A, cuando hay fallo de medicación que constituye 50-60% de los casos, ahí se torna una indicación 1 de nuevo. Entonces también ese mensaje de que no podemos descartar al paciente del todo, porque aun cuando el objetivo no sea llevarlo a 0% de arritmia, sí le va a dar un beneficio clínico en su manejo de falla cardíaca. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, felicitarlo por las excelentes presentaciones. Mi pregunta va dirigida al doctor Mendoza. Una pregunta práctica para el cardiólogo clínico. Se dice que quien no busca no encuentra. ¿En qué tipo de pacientes usted recomendaría implantar un dispositivo o qué tipo de dispositivo a largo plazo para detectar FA subclínica? Eso sería. Es una pregunta muy buena porque realmente no hay una indicación para buscar la fibrilación auricular per se en pacientes subclínicos. Sin embargo, yo buscaría otros métodos menos invasivos, probablemente con pacientes de alto riesgo, con un CHA2-VAS alto, por ejemplo, ¿no? En un paciente con... Hay que entender, por ejemplo, que los pacientes que ya son portadores de dispositivos, como habló el doctor Federico en su charla, en estos pacientes probablemente portadores de marcapaso, el marcapaso nos da la información de detección de arritmias auriculares, probablemente los pacientes seleccionados con CHA2-VAS más altos, como también lo manifestó el doctor, sean de especial interés para el monitoreo de estas arritmias auriculares. No tengo, no conozco una indicación yo para buscar dirigidamente fibrilación auricular subclínica e implantar el dispositivo subcutáneo de largo plazo, pero sí aliento el uso de estos dispositivos de uso doméstico, que son muy prácticos y que nos pueden dar informaciones, incluso registros en PDF que podemos revisar nosotros como cardiólogos, para ver si está haciendo realmente una fibrilación auricular, sobre todo los asintomáticos, ¿no? Que es lo que más nos preocupa. Sí, para comentar la posición, sí, es verdad, doctor Mendoza. Lo que pasa es que es un problema tremendo, el problema del cribado, sobre todo el ir a buscar hacer un screening así masivamente. ¿A quién le voy a poner, no? Agarro a todos los que pasan por la puerta del INCOR y a todos ellos les voy a poner. No, o sea, tengo que estratificar la población y pensar cuáles son los que tienen un mayor riesgo para hacer fibrilación auricular, porque son sobrepeso, porque tienen, no sé, apnea del sueño, etcétera, ¿no? Todas las cosas que se nos puedan venir a ocurrir, pero hacer un cribado hacia la población general, yo creo que de repente el doctor Aguinaga va a tener mucho que decirnos sobre esos estudios, hasta con los ojos, con las retinas que uno puede, que se está intentando hacer, porque como esta es una enfermedad de viejos y conforme nos vamos acercando más a esa edad X, entonces allí probablemente tengamos mayor prevalencia. Ese podría ser también otro factor de riesgo para que esto no sea un cribado, porque yo, de repente, la licenciada Rosa no va a estar de acuerdo, pero los estudios remotos, los estudios de monitoreo, cuando tocan ser invasivos, tienen complicaciones también, ¿no? Entonces, hasta un holter subcutáneo puede infectarse también, ¿no? Entonces, hay que sopesar eso, ¿no? Y ver a qué tipo de población se le va a poner. Sí, doctor. Doctor Aguinaga, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Placer estar aquí. Saludos a todos. Nada más recuerdo un protocolo en el cual estamos con los neurólogos, ¿sí?, de ACV criptogénico, donde uno busca la causa del stroke y tienen pacientes factores de riesgo, ¿no? Un CHA2-VAS alto, pero no fibrilación documentada. Y la pelea es anticoagular versus no antiagregar nada más. Y nosotros, que somos más proclives a anticoagular, tratamos de mostrar la FA. Y en esto sí, tenemos casi 22 pacientes derivados por los neurólogos buscando la FA cuando la sospechamos claramente. Y a esos que no se ha podido encontrar con holter, con reloj, con demás, en ese protocolo probablemente los subcutáneos ayuden en algo. Y de hecho hemos tenido algunos resultados al año, a los 6 meses, demás, porque está monitorizando permanentemente. Coincido que no es una indicación formal, sino como parte de estudio, ¿no? En este caso, con la gente de neurología nada más.
Sí. Perdón, como información un poco de vida real más que estudios propiamente, las bases de datos de Hopkins y Mayo, que son las bases de datos tal vez más extensas con las clínicas, las dos clínicas de falla cardíaca con mayor volumen de pacientes. Ellos se plantearon esa pregunta, bueno, ¿a quién podemos ir a escanear que sea de una manera pues, lo menos invasiva posible en el grupo de más riesgo que pudieron seleccionar? La respuesta en los dos grupos fue muy similar. Pacientes con sobrepeso, apnea del sueño, hipertensos y falla cardíaca, FEBI preservada en ese grupo específico con esos 4 puntos de riesgo. Ellos hicieron 2 estudios, ¿verdad? Y están corriendo en este momento donde se colocaron más de 600 dispositivos de monitoreo loop y los datos todavía no están, pero pienso que esa asociación de 4 factores en el grupo de falla cardíaca es probablemente donde podemos optimizar la detección. Pero las herramientas no invasivas de uso diseminado pienso que van a tener mucho más costo efectividad que implantar el loop en este momento, ¿verdad? Si eso cambia más adelante, probablemente la indicación cambie. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? Porque creo que ya tenemos al doctor Pérez Silva. El doctor Armando Pérez Silva. Lo teníamos ya lo perdimos. No, no me he perdido, aquí estoy. Ah, qué bueno, qué bueno, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Vamos a continuar.